Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso y que estén listos para sumergirnos en un tema que ha estado generando mucho revuelo y especulación en el mundo del entretenimiento turco y, por supuesto, en las redes sociales. Hoy vamos a desgranar una pregunta que muchos de ustedes nos han hecho llegar, una que tiene que ver con dos de los nombres más resonantes y queridos de la actuación, Kerem Bürsin y Hande Erçel. El título de nuestro vídeo de hoy es Kerem Bürsin, ¿qué teme sobre Hande Erçel? Y créanme, vamos a intentar responder a esta intrigante pregunta con la mayor objetividad posible, basándonos en lo que se ha dicho, lo que se ha rumoreado y lo que podemos inferir de su relación y sus carreras. Si eres fan de estas dos estrellas, o simplemente te encanta el drama y las historias detrás de las cámaras, quédate con nosotros porque esto se pone interesante. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Dándole a ese botón rojo y activando la campanita, te asegurarás de no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos, donde seguimos explorando el fascinante universo de las celebridades, las series y todo lo que nos hace vibrar. Ahora sí, vamos a adentrarnos en este misterio. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido, sin lugar a dudas, uno de los temas más comentados en los últimos años. Desde que protagonizaron juntos la exitosa serie Sen Kalkam, la química entre ellos traspasó la pantalla y se convirtió en una de las parejas más queridas por el público. Sus seguidores los adoraban juntos, comentaban cada foto, cada aparición pública, y soñaban con que su historia de amor en la ficción se trasladara a la vida real. Y efectivamente así fue. Durante un tiempo Kerem y Hande fueron la pareja de moda, compartiendo momentos de su vida cotidiana a través de las redes sociales, demostrando una complicidad y un cariño que encantaba a sus fans. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo de la fama, las relaciones sentimentales de personajes públicos están bajo un escrutinio constante. Y la suya no fue la excepción. Tras un periodo de intensa relación y popularidad, surgieron rumores de separación. Y aunque ninguno de los dos lo confirmó oficialmente durante mucho tiempo, las señales y los indicios apuntaban a que la pareja había seguido caminos separados. Esto, por supuesto, generó una ola de tristeza y decepción entre sus seguidores más fieles, quienes habían invertido emocionalmente en su romance. Pero el interés por ellos, y por lo que sucede en sus vidas, no ha disminuido en absoluto. Al contrario, la curiosidad por sus vidas personales, por sus carreras individuales y por cualquier posible conexión entre ellos, sigue intacta. Y es aquí donde entra la pregunta que nos ocupa: ¿qué podría temer Kerem Bürsin sobre Hande Erçel? Cuando hablamos de temer, no necesariamente nos referimos a un miedo irracional o a una fobia. En el contexto de una relación, especialmente una que fue tan pública y que terminó, temer puede interpretarse de diversas maneras. Podría referirse a preocupaciones sobre el impacto de su exrelación en su carrera, en su imagen pública, o incluso en sus futuras relaciones. Podría ser el temor a que ciertos aspectos de su pasado juntos resurjan de forma negativa, o a que la sombra de su relación anterior opaque sus proyectos individuales. Una de las posibles temores que Kerem podría tener, y esto es puramente especulativo basado en dinámicas comunes en el mundo del espectáculo, es el impacto que Hande, siendo una figura tan fuerte y popular, pueda tener en su propia proyección profesional. Hande Erçel sin duda es una de las actrices turcas más exitosas y reconocidas a nivel internacional. Ha protagonizado múltiples series de gran éxito y tiene una base de fans masiva. Si Kerem tiene un nuevo proyecto importante, o está en negociaciones para uno, es natural que piense en cómo la presencia o incluso la simple mención de su expareja podría influir en la percepción del público o de la crítica. ¿Sería visto como un intento de capitalizar su antigua fama? ¿Podría generar comparaciones desfavorables? Además, en el dinámico mundo de la actuación, las carreras pueden ser muy competitivas. Si Hande estuviera compitiendo por un papel similar o si sus caminos profesionales se cruzan de alguna manera, podría surgir una sana competencia, pero también podría haber una cierta aprehensión sobre quién será percibido como más exitoso en un momento dado. No olvidemos que ambos son jóvenes, ambiciosos y con un futuro prometedor por delante. Otro aspecto a considerar es la imagen pública. Durante su relación, Kerem y Hande eran presentados a menudo como la pareja perfecta. Las expectativas del público eran altas y la presión por mantener esa imagen podía ser considerable. Después de la separación, ambos han tenido que navegar por las aguas de reconstruir sus identidades individuales. Fue Ra de la pareja.
Quizás Kerem teme que ciertos aspectos de su relación pasada, o la forma en que se manejó públicamente, puedan ser malinterpretados o incluso utilizados en su contra en algún momento, especialmente si surgen nuevas relaciones para él. La forma en que se gestionan las separaciones en el ojo público es un arte delicado. Pensemos también en el aspecto emocional. Aunque una relación haya terminado, los sentimientos y las experiencias compartidas dejan una huella. Es posible que Kerem tenga cierta aprehensión o temor a cómo Hande pueda percibirlo en el futuro, o a cómo él mismo pueda reaccionar si sus caminos se cruzan de manera inesperada en un evento público o profesional. No se trata de miedo en el sentido de pánico, sino más bien de una cautela natural al enfrentarse a alguien con quien se compartió una parte importante de la vida, y cuyo presente y futuro están intrínsecamente ligados, en la mente del público, a su pasado compartido. También es importante destacar el impacto que la cobertura mediática puede tener. Los tabloides y las redes sociales a menudo magnifican los detalles, crean narrativas y pueden generar especulaciones que no se corresponden con la realidad. Kerem, como figura pública, es plenamente consciente de esto. Podría temer que la prensa, al buscar una historia, pueda crear controversias innecesarias o tergiversar situaciones relacionadas con Hande y que esto, por asociación, pueda afectarle de alguna manera. Por otro lado, y aquí quiero ser muy cuidadoso con las palabras, existe la posibilidad de que Kerem tenga lo que se llama en inglés FOMO, es decir, el fear of missing out, o el miedo a perderse algo. Al ver el éxito continuo de Hande, sus logros, sus nuevos proyectos, es natural que cualquier persona, incluso en una relación terminada, pueda sentir una pizca de envidia sana o la preocupación de que ella esté avanzando más rápido o de manera más espectacular en su carrera. Esto no es necesariamente algo negativo, sino más bien una reflexión sobre la propia ambición y el deseo de éxito. Sin embargo, y esto es crucial, también debemos considerar la perspectiva de Kerem Bürsin como un profesional maduro. Es muy probable que, más allá de cualquier temor, él tenga un profundo respeto por Hande Erçel como colega y como persona. Ambos compartieron el escenario de una serie que se convirtió en un fenómeno, y esa experiencia, sin duda, crea un vínculo profesional y personal que trasciende las relaciones sentimentales. Es posible que su mayor preocupación sea que la narrativa pública se centre demasiado en su pasado juntos, impidiendo que ambos sean reconocidos y valorados por sus logros individuales y por sus futuros proyectos. Hay que recordar que a pesar de la separación, ambos han seguido trabajando en proyectos de renombre y han demostrado su talento. Hande ha viajado por el mundo, ha sido imagen de marcas internacionales y ha participado en producciones que han cautivado a audiencias globales. Kerem, por su parte, ha continuado con su carrera actoral, explorando diferentes roles y consolidando su posición en la industria. Su enfoque, y esto es una suposición positiva, probablemente esté en seguir construyendo su propia trayectoria, y cualquier temor relacionado con Hande sería, en ese sentido, una preocupación por cómo la historia de su relación pasada pueda ser malinterpretada o utilizada para eclipsar sus logros actuales y futuros. Analizando más a fondo, Kerem podría temer la proyección de una imagen de él como alguien que vive en el pasado o que no ha superado la relación. Si la prensa insiste en vincularlo a Hande en cada entrevista o artículo, podría sentir que su carrera individual se ve limitada. Para un actor que busca explorar nuevos personajes y géneros, ser constantemente asociado con un papel o una relación pasada puede ser un obstáculo. Otra faceta a considerar es la opinión de las nuevas parejas. Si Kerem o Hande inician nuevas relaciones, la comparación constante con la relación anterior puede ser incómoda y generar presión tanto para ellos como para sus nuevas parejas. Podría existir un temor por parte de Kerem a que cualquier nueva relación suya sea vista a través del prisma de su pasado con Hande, y que esto pueda generar conflictos o malentendidos. Es importante subrayar que este análisis se basa en las dinámicas generales del mundo de la fama y las relaciones públicas. No tenemos acceso a los pensamientos privados de Kerem Bürsin. Sin embargo, al observar su carrera, su comportamiento público y la forma en que maneja su vida privada, podemos inferir ciertas precauciones y estrategias que un actor de su calibre podría emplear para proteger su imagen y su carrera. Podríamos hipotetizar que Kerem teme que la narrativa de su relación con Hande se simplifique en exceso, reduciéndolos a solo Eda y Serkan y olvidando su individualidad como artistas. La presión de ser siempre el galán de la televisión, o de ser recordado únicamente por esa pareja icónica, podría ser algo que él desea superar. Por ello, es probable que se esfuerce por demostrar su versatilidad y su capacidad para asumir roles diversos y desafiantes.
Además, en un mundo donde la estabilidad emocional es fundamental para el rendimiento profesional, es posible que Kerem tema que las especulaciones constantes sobre su relación pasada con Ande puedan generar un ambiente de inestabilidad o distracción en su vida personal y, por ende, en su trabajo. El deseo de paz y de poder enfocarse plenamente en sus proyectos es algo que cualquier profesional ambicioso compartiría. En resumen, cuando nos preguntamos qué podría temer Kerem Bürsin sobre Andercel, la respuesta no apunta a un miedo personal en el sentido de amenaza, sino más bien a una preocupación estratégica y profesional. Temor a que la fama conjunta eclipse sus carreras individuales, a que la narrativa pública se centre en el pasado en lugar de en el presente y futuro, a la presión mediática constante, y a la dificultad de construir nuevas etapas en sus vidas privadas y profesionales sin ser comparados o condicionados por su relación anterior. Es la prudencia de un artista que sabe lo frágil que puede ser la imagen pública y lo importante que es mantener el control sobre su propia historia. Para concluir, hemos explorado diversas facetas de lo que podría implicar la pregunta, Kerem Bürsin, ¿qué teme sobre Andercel? Hemos analizado posibles temores relacionados con el impacto en sus carreras individuales, la gestión de su imagen pública, las presiones mediáticas y la construcción de nuevas etapas en sus vidas. Si bien no podemos conocer sus pensamientos íntimos, sí podemos entender, desde una perspectiva lógica y basada en las dinámicas del mundo del espectáculo, las aprehensiones que podrían surgir. En última instancia, parece que la mayor preocupación de Kerem, y probablemente de Ande también, sería poder seguir creciendo como artistas y como individuos, dejando atrás las etiquetas del pasado para ser reconocidos por sus propios méritos. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final de este vídeo y que hayan compartido este tiempo conmigo explorando este tema tan interesante. Espero que les haya parecido informativo y que les haya dado una nueva perspectiva sobre las complejidades de las relaciones en el mundo de la fama. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Kerem tiene motivos para temer algo? ¿Cómo creen que ellos manejan esta situación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus opiniones son muy valiosas para nosotros. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle a me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Cada uno de sus gestos nos ayuda a seguir creando contenido que esperamos que disfruten. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.